En 1993, el hombre más querido de México dejó una fortuna de $70 millones. Cuando su hijo entró al banco a reclamarla, encontró 13,000 pesos. 13,000 pesos, no 13 millones, no $13,000. 13,000 pesos mexicanos. Donde debía estar la herencia de un imperio, había el saldo de una cuenta cualquiera. ¿A dónde se fueron los otros 69 millones? Han pasado más de 30 años. Y nadie ha podido responderlo con pruebas. El hombre se llamaba Mario Moreno, pero el mundo entero lo conoció por otro nombre: Cantinflas, el pelado más famoso de la historia. El que hizo reír a un continente durante medio siglo. El que cenó con Frank Sinatra y conquistó Hollywood. Y hoy vas a descubrir por qué su risa fue lo único que su familia no pudo perder. Porque detrás de esa cuenta vacía hay 7 verdades que los Moreno guardaron durante décadas. La primera, que el cómico más querido del país fue también uno de los hombres más temidos del poder. La segunda, una mujer que apareció de la nada, dijo ser su esposa secreta y lo demandó por $26 millones. La tercera, un hijo que el mundo entero creyó adoptado y no lo era. La cuarta, la joven que murió por ese secreto, y la última carta que dejó escrita. La quinta, el heredero que lo tuvo todo y lo perdió todo, y la maldición que bajó hasta los nietos. La sexta, una firma que apareció a semanas de su muerte, y una guerra de 20 años que tuvo que decidir la Suprema Corte de México. Y la séptima, la que lo explica todo: los $70 millones que se esfumaron sin dejar rastro. 7 verdades. Te voy a avisar cuando llegue cada una. No te saltes ninguna. Y quiero ser claro contigo desde el primer minuto. Aquí no te voy a inventar amantes ni crímenes que nunca existieron. Te voy a contar lo que está documentado, lo que dijeron sus propios abogados, lo que su propio hijo confesó frente a una cámara, y lo que la justicia mexicana dictaminó. Cuando algo sea solo un rumor, te lo voy a decir. Y cuando haya 2 versiones, te voy a dar las 2, para que tú decidas de qué lado estás. Porque el dinero se puede esfumar, pero lo que se siembra, siempre se cosecha. El dinero se esfumó, la risa, no. Pero para entender cómo se perdió todo, hay que empezar donde no había nada. Ciudad de México, 12 de agosto de 1911. En un barrio pobre llamado Santa María la Redonda, a unos pasos de Tepito, nace un niño en una familia enorme. Se llama Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Su padre es cartero, y en esa casa hay demasiadas bocas y muy poca comida. Detente y piénsalo un segundo. El hombre que un día tendría 5 casas, un avión y una hacienda de 400 hectáreas, empezó siendo uno más de los niños que aprendían, muy temprano, lo que se siente ir a dormir con hambre. Y guarda bien este detalle, porque es la herida que explica todo lo que vas a escuchar hoy. Ese niño aprendió, en carne propia, una sola lección: que en este mundo solo el dinero compra seguridad, que solo teniendo se está a salvo. Y aprendió algo más profundo. Aprendió a esconderse, a ponerse una máscara, a no dejar que nadie viera al niño asustado que había debajo. Esas 2 heridas, la del hambre y la de la máscara, lo acompañarían toda la vida, y las 2, al final, se volverían parte de la maldición. El personaje nació en el lugar más humilde que puedas imaginar: las carpas. Los teatros de lona, armados en terrenos baldíos, donde los pobres pagaban unos centavos por olvidarse un rato de su miseria. Ahí, sobre una tarima, un joven Mario Moreno se paró a hablarle a un público que abucheaba y se quedó en blanco. Se cuenta que, del puro pánico, empezó a hablar sin decir nada. Palabras enredadas, frases que empezaban y no terminaban. Un torrente de sonido que no significaba absolutamente nada. Y el público estalló en carcajadas. Ahí, en ese instante de miedo, nació la forma de hablar que un día tendría su propio verbo en el diccionario: cantinflear. Hablar mucho para no decir nada. Guarda ese detalle. El personaje más querido de México nació de un momento de terror. Tomó su propia miseria y la convirtió en disfraz. El pantalón raído, caído, a punto de resbalarse, amarrado con un simple cordón. La camiseta vieja, la gabardina,
ese bigotito que casi no era bigote. El uniforme del pelado, del hombre más pobre del barrio, convirtió su pobreza en una armadura y nunca más se la quitó. Detente y piénsalo. El hombre que todo México creyó conocer, el más querido, el más transparente, empezó su vida aprendiendo a esconderse detrás de un personaje. El personaje era de todos, el hombre no era de nadie. Ese niño pobre construiría un imperio, y ese imperio lo destruiría todo. El dinero se esfumó, la risa, no. Pero antes de la ruina, vino la gloria. En 1940, estrenó Ahí está el detalle, y México entero se rindió a sus pies. De pronto, ese hablar enredado, esa forma de decir mucho sin decir nada, tenía nombre propio. La gente empezó a usar un verbo nuevo. Búscalo, está en el diccionario. ¿Cuántos artistas en la historia se vuelven tan grandes que su apellido entra al idioma de 400 millones de personas? 1. Fundó su propia productora, Posa Films, junto al productor Jacques Hellman. No era solo un actor, era un empresario. El niño pobre de Tepito tomaba el control de su propio destino, fotograma por fotograma. Y ahí ya asoma la mentalidad del hombre que amasaría 70 millones. Nada quedaba al azar, nada se regalaba. Y entonces llegó Hollywood. 1956. La vuelta al mundo en 80 días. Una superproducción gigantesca, con decenas de estrellas. Y en el centro, un mexicano. Aquí, guarda este detalle, porque casi todos lo cuentan mal. Esa película ganó el Oscar, sí, pero ganó el Oscar a Mejor Película. Cantinflas, personalmente, ganó otro premio, el Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia, entregado a inicios de 1957. No fue un Oscar en sus manos, fue un Globo de Oro, y aún así, fue histórico. Un mexicano nacido en un barrio pobre, premiado por Hollywood, con su nombre por encima del título en medio mundo. Imagina la escena. El niño que bailaba por monedas en las calles de Santa María la Redonda, ahora cena con Frank Sinatra. Y hay una frase que lo persigue para siempre, atribuida al mismísimo Charlie Chaplin, el rey de la comedia, quien lo habría llamado el mejor comediante vivo del mundo. Tómalo como lo que es, una leyenda hermosa que la gente cuenta, atribuida, nunca firmada, pero que se cuente, ya dice todo lo que este hombre significaba. Y con la leyenda, llegó la fortuna. 5 casas, un avión privado, la Hacienda La Purísima, cerca de 400 hectáreas de tierra, propiedades en Acapulco, salones, una ganadería de toros de lidia, colecciones de arte. Todo esto sumaba, según el inventario que la familia y la prensa citaron del New York Times, entre 68 y 70 millones de dólares. 70 millones. Grábate ese número, porque en un rato lo vas a ver convertido en 13,000 pesos, y vas a necesitar sentir de dónde cayó. Pero fíjate en algo. El hombre más rico del espectáculo mexicano nunca dejó de ser el pelado. Con parte de su fortuna, financió viviendas para familias pobres de la Ciudad de México. Ayudó a niños sin recursos. Dio, y dio mucho. Recuerda esto, guárdalo bien. Porque al final de esta historia, cuando todo se haya derrumbado, este será el único pedazo de su herencia que nadie va a poder ensuciar. Detente y piénsalo de verdad. Tenía todo, absolutamente todo. ¿Cómo termina un imperio así? ¿En 13,000 pesos? ¿Cómo se esfuma una fortuna que tardó 50 años en construirse? Esa es la pregunta que va a perseguir toda esta historia. Y para responderla, primero tenemos que entrar a su casa, a su matrimonio, al secreto más íntimo de su vida. El dinero se esfumó, la risa no. Todo empezó en las carpas, mucho antes de la fama. Ahí, en ese mundo de artistas pobres y ambulantes, Mario Moreno conoció a una joven bailarina de origen ruso. Su nombre, Valentina Ivanova. Se casaron el 27 de octubre de 1936, cuando él todavía no era nadie. Sin fama, sin dinero, sin nombre. Y quiero que te detengas aquí, porque esta mujer merece que la mires de verdad. Valentina lo amó cuando era solo Mario, cuando no había premios, ni Hollywood, ni cámaras. Fue el gran amor de su vida, la única mujer con la que se casó. 30 años juntos. Él la llamaba
con cariño, Balita. Pero había una herida en ese matrimonio, una que dolía en silencio. No podían tener hijos. Los dos anhelaban ser padres, y año tras año, ese sueño se les negaba. Imagina lo que era eso para una pareja de esa época. El vacío, la mirada hacia una cuna que nunca se llenaba. Y aquí está lo que de verdad te va a partir el alma. Cuando la vida les negó los hijos que tanto quisieron, fue ella, Valentina, quien un día criaría, como suyo, al hijo de otra mujer, sin una queja, con una dignidad callada. Tú, que has cuidado a alguien sin pedir nada a cambio, sabes exactamente lo que eso pesa. En enero de 1966, el cáncer de huesos se la llevó. Una agonía larga, dolorosa, y por más médicos, por más dinero que había, no pudieron salvarla. Murió el 5 de enero de 1966. Se fue de este mundo cargando en silencio todo lo que se murmuraba de su marido, fiel hasta el último día. Y quizá fue lo único bueno que le pasó a esta familia. Valentina no vivió para ver en qué se convertiría esa herencia. No vivió para ver la guerra que venía. Cantinflas quedó devastado. Nunca, en el resto de su vida, se volvió a casar. El dinero se esfumó. La risa, no. Y aquí llega la primera de las 7 verdades que te prometí. Porque para entender la ruina de Cantinflas, primero hay que entender al hombre. Y el Cantinflas de carne y hueso, el de las sombras, no se parecía en nada al de la pantalla. Cuando pensamos en Cantinflas, pensamos en el pelado bonachón, el humilde, el que se enreda con las palabras y le saca una sonrisa a cualquiera. Pero guarda este dato, porque casi nadie lo conoce. El hombre del pantalón caído fue uno de los hombres más poderosos del cine mexicano. En 1945, ayudó a fundar el Sindicato de los Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Presidió la temida Asociación Nacional de Actores. Y desde ahí, este hijo de un cartero decidía, en los hechos, quién trabajaba en el cine mexicano y quién no. No le tembló la voz para enfrentarse, de tú a tú, al hombre sindical más poderoso del país ante el propio presidente de la República. Detente y piénsalo. El cómico que hacía reír a los niños era el mismo que hacía temblar a los poderosos. Y aquí, como te prometí, hay 2 versiones del hombre, y te doy las 2. Algunos que lo conocieron lo recuerdan como un ser generoso, sencillo, incapaz de olvidar de dónde venía, el santo del barrio. Pero otros pintan un retrato distinto, un hombre calculador, duro en el trato, muy lejos de la ternura del personaje. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que encarnaba la humildad podía ser, puertas adentro, tan distinto? La respuesta, quizá, está en la herida. ¿Recuerdas al niño que aprendió a esconderse detrás de una máscara para sobrevivir? Ese niño nunca desapareció. La sonrisa era el disfraz. Y nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía del todo qué había debajo. Guarda ese detalle. El hombre detrás de la máscara no era el ingenuo que todos creían. Era un estratega. Y esa misma astucia que usó para construir un imperio no le alcanzaría para protegerlo de su propia sangre. Pero antes de la sangre, tenemos que hablar de la mujer más misteriosa de toda esta historia. Una mujer que un día, de la nada, se presentó ante el mundo y dijo una frase que hizo temblar a Mario Moreno. Esa es la segunda verdad. Y llega ahora. Corría el año 1989. Cantinflas tenía casi 80 años. Era una leyenda viva, un monumento nacional. Y de pronto, desde Estados Unidos, estalló una bomba. Una mujer lo demandó ante una corte de Houston, Texas. Pedía el divorcio, porque, según ella, llevaba más de 20 años casada con Mario Moreno, y no pedía poco. Exigía $26 millones, propiedades y obras de arte, y denunciaba haber sido, según ella, maltratada durante 2 décadas. Detente y piénsalo. El hombre más querido de México, el símbolo mismo de la ternura, acusado de tener una esposa secreta. México entero quedó en shock. Y aquí, como en toda esta historia, hay 2 versiones. Y te las doy las 2 para que tú decidas. La versión de ella sostenía que habían sido pareja por años, que la relación fue real, íntima y que había sufrido a su lado. La versión de él, Mario Moreno, lo negó todo
rotundamente. Según contó, años después, su propio abogado en entrevistas de televisión, esa mujer en realidad había trabajado en los servicios de limpieza del departamento que el actor tenía en Houston, donde se hospedaba cuando iba a sus consultas médicas. Nada más. Cantinflas estaba furioso. Y con su humor de siempre, hasta en pleno escándalo, soltó una frase para la televisión que se volvió famosa. Dijo, con ironía, «Parece que yo tenía una esposa tan secreta que ni yo lo sabía». Su defensa presentó pruebas. Según se reportó, existía un documento donde esa mujer, con su nombre de soltera, le había pedido dinero prestado. Algo que, según sus abogados, demostraba que no eran pareja. Y sin embargo, aquí está lo increíble. A pesar de las pruebas, a pesar de que el matrimonio nunca se comprobó del todo, se reportó que la corte terminó ordenando un pago. No una cifra menor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo un hombre que juraba no tener ninguna relación con esa mujer terminó pagando semejante fortuna? Ese es un misterio que nunca se resolvió por completo. Su abogado diría después que lo que más le dolía a Mario Moreno no era el dinero, era la mancha, la herida a esa imagen inmaculada que había cuidado toda su vida. Y guarda este detalle, porque nos dice algo tremendo. Aún con toda su fama, todo su poder, todos sus abogados, el dinero de Cantinflas ya empezaba a escaparse de sus manos como agua entre los dedos. La fortuna que se volvería maldición empezaba a mostrar sus primeras grietas. El dinero se esfumó. La risa, no. Antes de seguir, déjame recordarte dónde estamos, porque esto apenas se está poniendo intenso. Si acabas de llegar a este video, esto es lo que hemos revelado. El poder oculto de Cantinflas como hombre de sindicato. El hombre calculador detrás de la sonrisa y la esposa secreta que lo demandó por millones. Y esto es lo que todavía falta, y es lo más fuerte. Falta la verdad sobre su único hijo. Falta la joven que murió por ese secreto, y la carta que dejó. Falta la caída del heredero que lo perdió todo, y la maldición que bajó hasta los nietos. Y falta, al final, el gran misterio. Los 70 millones que desaparecieron y la firma en el lecho de muerte que desató una guerra de 20 años. Quédate. La última es la más fuerte de todas. Tercera verdad. Y esta es, quizás, la más íntima y la más dolorosa de todas. El hijo que el mundo entero creyó adoptado era su propia sangre. Volvamos a ese matrimonio sin hijos. A Valentina y Mario, anhelando un bebé que la naturaleza les negaba. Porque, un día, ese bebé llegó. Un niño al que llamaron Mario Arturo Moreno Ivanova, el heredero, el único hijo de Cantinflas. La versión oficial, la que la familia sostuvo por años, era sencilla y noble. Ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja decidió adoptar. Un acto de amor, un hogar para un niño sin él. México lo creyó, sin preguntar, durante décadas. Pero con el tiempo salió a la luz otra versión. Y aquí piso con mucho cuidado, con todo el respeto que este tema merece, porque hay una mujer que perdió la vida. Según múltiples versiones de la prensa mexicana, Infobae, El Heraldo de México, entre otras, habría existido una joven. Una texana llamada Marion Roberts, muy joven, de unos 21 años, a quien Cantinflas habría conocido hacia 1959. Y el niño habría nacido a inicios de los años 60. Y aquí, las dos versiones. Algunos sostienen que todo fue un acto de caridad, que Cantinflas ayudó a una joven en desgracia, sola y sin recursos, y se hizo cargo de su bebé, criándolo como propio junto a Valentina. Otros señalan algo distinto, que hubo un romance secreto, y que el niño era su hijo biológico. Y esa versión no viene solo de la prensa. Lo más estremecedor es que fue el propio Mario Arturo, ya adulto, quien lo confirmó en televisión, en Imagen Televisión, con sus propias palabras. Contó que su padre lo invitó a cenar cuando cumplió 18 años, y que ahí, en esa mesa, le reveló la verdad sobre su verdadero origen, sobre esa mujer, sobre cómo llegó al mundo. Imagina recibir esa noticia a los 18 años. Descubrir que la mujer que criaste creyendo tu madre no lo era, y que tu verdadera madre había muerto, sola, lejos de casa.
¿Con qué peso se carga una verdad así? Igual que su padre vivió detrás del pelado, el hijo vivió detrás de un secreto que ni siquiera era suyo. Se rumora, además, sin ninguna prueba, que hubo un pago de $10,000 de por medio por el niño. Te lo menciono porque circula, pero te lo marco con claridad. Es un rumor, sin pruebas. No lo tomes como un hecho. Y a pesar de todo, hay un detalle que ninguna versión discute. Valentina crió a ese niño como carne de su carne, el hijo de otra mujer, criado con amor total, sin distinción, hasta el día de su muerte. Una dignidad callada, otra vez. La misma dignidad con la que vivió, y con la que se fue. Pero la historia de esa joven texana no termina con el nacimiento del niño. Al contrario, aquí empieza la parte más triste de todas. Cuarta verdad, la mujer que murió por ese secreto. Baja la voz conmigo un momento. Porque aquí no hay escándalo que valga. Aquí hay una persona real, y un dolor real, y merece que lo contemos con respeto. Según los relatos de la prensa, después de entregar a su hijo, Marion Roberts se arrepintió. Lo quería de vuelta. Era su niño, y estaba lejos, criándose con otro nombre, en otro país, en otra familia. Imagina ese peso. Una madre joven que entrega a su bebé y luego, cada mañana, despierta con los brazos vacíos. Tú, que has perdido a alguien, aunque sea de otra forma, sabes que ese vacío no se llena con nada. En diciembre de 1961, Marion Roberts murió. Lo digo así, con esa sencillez. A propósito, fue una muerte trágica, y no la voy a adornar, ni a dramatizar, ni a convertir el dolor de una persona real en espectáculo. Murió, muy joven. Y eso ya es bastante triste. Y según reportó la prensa, entre ella, El Heraldo, se habrían encontrado cartas. Cartas dirigidas a Cantinflas. Una de esas líneas, traducida, decía algo como esto: sé que serás bueno con nuestro hijo. Deja que esa frase respire un segundo. Nuestro hijo, no el niño, no tu hijo, nuestro. Una mujer, al final de su vida, pensando no en sí misma, sino en el futuro del hijo que tuvo que soltar, confiándoselo al padre, pidiéndole sin pedirlo que lo cuidara. Y aquí, otra vez, las versiones se dividen, y no voy a señalar culpables. Algunos dicen que fue el desamor, otros, el dolor insoportable de haber perdido a su hijo. Nadie puede entrar en el corazón de una persona y saberlo con certeza. Así que no le voy a poner nombre ni culpa a esa herida. Solo te digo que existió, y que fue real. En algún lugar de esta historia hay una tumba de una madre que dio la vida por un hijo que nunca la llamó mamá. Y ese niño, sin saberlo, ya cargaba la primera piedra de la maldición. El dinero se esfumó. La risa, no. Pero la tragedia no murió con Marion Roberts en aquel diciembre. En esta familia, el dolor no se acabó. Se heredó, como si también fuera parte de la herencia. Quinta verdad. El heredero que lo tuvo todo y lo perdió todo. Y la maldición que alcanzó a los nietos. Mario Arturo Moreno Ivanova lo tenía todo. Hijo único del hombre más rico del espectáculo mexicano. Heredero de un imperio. El niño que crecería entre mansiones, autos de lujo y un apellido de oro. Y sin embargo, pocas vidas tan privilegiadas terminaron de forma tan triste. Su historia estuvo marcada desde el principio. Perdió a Valentina, la madre que lo crió, siendo muy joven. Creció bajo la sombra gigantesca de un padre que era un mito nacional, y que, como ya te conté, en lo privado era un hombre distante, difícil de alcanzar. Y la herida familiar empezó a hacer su trabajo. Con los años, el heredero de 5 casas, una hacienda, un avión, propiedades en Acapulco, fue vendiendo. Vendiendo ranchos para sobrevivir, vendiendo autos, vendiendo casas. Según llegó a contar él mismo, tuvo que deshacerse de lo que su padre le había dejado, desde propiedades hasta un lujoso auto antiguo, solo para poder pagar abogados. Pedazo a pedazo, el imperio del padre se deshizo entre las manos del hijo. Y aquella mansión gloriosa de Acapulco, la que fue símbolo del lujo, de las fiestas, del brillo, hoy está abandonada, en ruinas, ventanas rotas, jardines muertos, paredes que se caen. El monumento perfecto a una fortuna que se evaporó. Detente y mira esa imagen.
Una mansión en ruinas donde antes hubo champán y estrellas. Esa es la cara física del dinero que desapareció. Y la sombra siguió bajando. A la siguiente generación. A los nietos de Cantinflas. Aquí voy a pisar con muchísimo cuidado. Porque hablamos de personas, algunas vivas, y su vida privada no es material para un video. Lo que sí es público, lo que ellos mismos llevaron a los tribunales, es la disputa por lo que quedaba del patrimonio. Los nietos y la viuda del hijo quedaron enfrentados por los restos de la herencia. La dinastía del hombre más querido de México, resolviéndose entre demandas. Y hubo además tragedias personales dentro de la familia. Pérdidas profundas. Golpes humanos de esos que ninguna herencia compensa. No los voy a detallar, porque hay dolor reciente y hay gente viva que lo sigue cargando. Y su duelo merece respeto, no un titular. Solo lo nombro, con cuidado, como lo que es. El costo humano de esta historia. Porque detrás de cada cifra, de cada juicio, de cada mansión en ruinas, hubo personas que sufrieron de verdad. Pero déjame contarte también lo otro, porque es justo. Uno de esos nietos ha decidido, él mismo, públicamente, contar su historia. Una historia de caída, sí, pero también de esperanza. Según ha relatado, tocó fondo, luchó durante años y logró rehabilitarse. Hoy, según cuenta él mismo, reconstruye su vida trabajando de forma humilde y honrada. Y aquí está el detalle que resume toda esta tragedia. El nieto de Cantinflas, el heredero del apellido del hombre que amasó $70 millones, terminó ganándose la vida en un empleo común y corriente, empezando desde cero, sin recibir de esa fortuna gigantesca absolutamente nada. Detente y siéntelo. $70 millones en una punta de la historia. Y un nieto, en la otra, empezando de nuevo, como cualquiera de nosotros. Esa es la maldición. No es magia, no es superstición. Es algo más simple y más terrible. Una fortuna que, en lugar de proteger a la familia, la fue consumiendo uno por uno. El niño de Santa María la Redonda se juró que su sangre nunca pasaría hambre. Y mira, un heredero que vendió todo para sobrevivir. Una mansión en ruinas. Un nieto empezando de cero. Una familia rota en pedazos y en pleitos. ¿Cómo llegó todo a esto? ¿Cómo una de las mayores fortunas del espectáculo latinoamericano terminó sin llegar a manos de quienes debían heredarla? Todo nos lleva de vuelta a la pregunta con la que abrimos este video. La pregunta que lo explica todo. ¿A dónde se fueron los $70 millones de Cantinflas? La respuesta está en un documento, en una firma, y en el momento más frágil de la vida de un hombre, su lecho de muerte. El dinero se esfumó. La risa, no. Sexta verdad, y aquí empieza el corazón de todo. El 20 de abril de 1993, en su casa de la Ciudad de México, el corazón de Mario Moreno se detuvo. El cáncer de pulmón, esa factura de décadas de cigarro, finalmente lo venció. Tenía 81 años. México se paralizó. 3 días de luto nacional. Fue velado, entre otros lugares, en el Palacio de Bellas Artes, el templo más alto del arte mexicano. Un honor reservado para muy pocos. Se guardó un minuto de silencio en su honor, y no solo en México. Hasta el Congreso de los Estados Unidos le rindió tributo. El rey de España envió sus condolencias. El pelado del barrio se iba como lo que era, una leyenda. Pero mientras el país lloraba, en las sombras ya se estaba encendiendo la mecha de una guerra. Porque la joya de la corona de Cantinflas no eran solo las mansiones ni las cuentas. Era algo mucho más valioso: los derechos de sus películas. 39 películas. La obra de toda una vida. Una máquina de hacer dinero que seguiría generando millones por generaciones. Quien controlara esas películas, controlaría el verdadero tesoro. Y aquí entra el sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Porque apenas muerto Cantinflas, Eduardo presentó un documento explosivo. Un convenio que, según él, el propio Mario Moreno había firmado, fechado a poco más de un mes antes de morir. En ese documento, Cantinflas supuestamente le cedía a él los derechos de las 39 películas. 5 semanas. La tinta apenas seca. Y el hombre aún no enterrado. Imagina la escena. Un hombre consumido por el cáncer, en sus últimas semanas de vida.
Y en ese momento aparece la firma que entrega el tesoro más grande de su legado. No a su hijo, no a su heredero universal, sino a su sobrino. El hijo, Mario Arturo, explotó y lanzó la acusación más grave. Sostuvo, hasta el último día de su vida, que esa firma era falsa, que se la presentaron a su padre mientras agonizaba, sedado, apenas consciente, sin capacidad real de entender lo que firmaba. Y aquí, de nuevo, hay dos versiones, y son irreconciliables. La versión del sobrino, Cantinflas, en pleno uso de sus facultades, le cedió los derechos de forma voluntaria y legal, un gesto de confianza hacia alguien de su sangre. La versión del hijo, le movieron la mano a un moribundo, le arrancaron el legado a un hombre que ya no sabía ni lo que firmaba. ¿A quién crees tú? Guarda tu respuesta. La vas a necesitar al final. Lo que vino después no fue una guerra de meses, fue una guerra de 20 años. Demandas, contrademandas, en México y en Estados Unidos. Y como si fuera poco, hasta la propia Columbia Pictures se metió al pleito. En 2002, una corte de Los Ángeles resolvió que 34 de sus películas pertenecían al estudio, no a la familia, por un viejo contrato de distribución de 1946. Otro frente perdido. Dos hombres de la misma sangre, del mismo apellido glorioso, destrozándose en los tribunales, año tras año, mientras la fortuna se consumía en abogados, en juicios, en odio. Y en medio de esa guerra, vino el golpe más bajo. El entorno del sobrino, sus abogados y voceros, empezaron a pintar al hijo de la peor manera. Lo acusaron de ser un adicto a la cocaína, de haber dilapidado la herencia en vicios. Y de esos ataques, uno se volvió tristemente célebre. Dijeron que la fortuna, toda ella, se le había ido por la nariz. Escúchame con cuidado aquí, porque esto importa. Esa es una acusación. Son palabras de sus rivales, de la parte contraria en un juicio, citadas por medios como Diario Las Américas. No es un hecho probado. Es el arma que usaron contra él en la guerra. Yo te la cuento porque es parte real de esta historia y explica el veneno que corría entre las dos ramas de la familia. Pero no te la vendo como verdad. Y después de 20 largos años, llegó el veredicto. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de México dictó sentencia y falló a favor del sobrino. Los derechos de las 39 películas quedaron en manos de Eduardo Moreno Laparade. Esto lo cubrieron Proceso, El Universal, Milenio. No es especulación. Es la decisión del máximo tribunal del país. El sobrino ganó, y el hijo, el heredero universal, perdió. La firma del lecho de muerte, esa que él juró falsa hasta el final, se impuso. La acusación de falsificación jamás pudo probarse en su totalidad. Y según reportó la prensa, para entonces el hijo ya casi había dejado de litigar. La razón, falta de dinero para seguir peleando. Detente en esa frase. El heredero universal de $70 millones, sin dinero para pagar abogados. Guarda esa contradicción, porque es la llave de todo el misterio. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. Mientras el hijo y el sobrino se destrozaban por las películas, la verdadera fortuna, los 70 millones en efectivo, ya había desaparecido. Ellos peleaban por los derechos, pero el dinero de verdad ya no estaba. El dinero se esfumó. La risa, no. Y ahora sí, la séptima verdad, la que te prometí desde el primer minuto, la que lo explica todo. Volvamos al principio, a esa escena con la que abrí este video. Pero ahora ya sabes todo lo que sabes. Ahora la vas a sentir de verdad. 1993. Cantinflas ha muerto. El país está de luto. Y su hijo, Mario Arturo, tiene una tarea práctica, dolorosa pero necesaria: hacerse cargo del patrimonio de su padre. Ir al banco, congelar las cuentas para que nadie las toque mientras se ordena la herencia. Y esas cuentas no eran cualquier cosa. Según relató el propio hijo, había dinero repartido en varios países. Cuentas en México, en España, en Nueva York y en las Islas Caimán, ese paraíso fiscal donde los muy ricos guardan lo que quieren proteger. En total, según todo lo que la familia creía, entre 68 y $70 millones, el fruto de 50 años de trabajo.
La muralla contra el hambre que aquel niño de Tepito construyó ladrillo por ladrillo. Imagina la escena. El hijo entra al banco, se sienta frente al ejecutivo, pide el estado de las cuentas, la fortuna del hombre más querido de México, y entonces le entregan el número, donde debía haber 70 millones de dólares. Había 13,000 pesos. 13,000 pesos. Una cifra tan pequeña, tan absurda frente a los 70 millones, que casi da vértigo pronunciarla. Detente, respira, y piensa en ese hombre, sentado frente al ejecutivo, mirando ese número en el papel, el heredero de un imperio, descubriendo, en tiempo real, que no había nada, que la muralla estaba vacía. ¿A dónde se fue todo? Esa es la pregunta con la que empezamos. Y te voy a ser completamente honesto, como te prometí. Nadie lo sabe. Nunca ha habido una explicación oficial. En más de 30 años, nadie ha podido decir, con pruebas, qué pasó con ese dinero. Aquí seré honesto una vez más. Todo esto, las cuentas en 4 países, los 70 millones, los 13,000 pesos, es lo que su propio hijo relató, sostenido hasta el día de su muerte y repetido por el Universal, Telemundo, Infobae. Su testimonio, no un hecho probado que yo pueda ponerte enfrente. Y por eso mismo, no voy a acusar a ninguna persona viva de haberse robado nada. Nadie lo ha demostrado. Pero las versiones existen, y tú tienes derecho a conocerlas. Algunos dicen que la explicación es triste y simple. Malos manejos, una fortuna que se fue diluyendo entre gastos y desórdenes hasta quedar en nada. Otros están convencidos de que eso no explica una caída tan brutal, de 70 millones a 13,000 pesos, y que ahí hubo algo más. Algo que alguien se llevó, algo que nunca salió a la luz. Yo no te voy a decir cuál es, porque no lo sé. Y quien te diga que lo sabe con certeza, te está mintiendo. Lo único seguro es esto: el dinero desapareció. Y aquí está la ironía más cruel de toda esta historia. El niño que conoció el hambre en Santa María la Redonda. El niño que se juró, con toda su alma, que los suyos jamás pasarían hambre. Trabajó 50 años. Levantó una muralla de 70 millones de dólares para proteger a su sangre. Y les dejó una fortuna que nadie, nunca, pudo tocar. Un tesoro que se convirtió en humo en el momento exacto en que él cerró los ojos. Como si el dinero mismo se hubiera negado a ser heredado. Como si aquella promesa de protegerlos se hubiera vuelto en su contra. El dinero se esfumó. La risa, no. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo. Completamente honesto. Porque sería muy fácil cerrar este video pintando a Cantinflas como un villano, como un monstruo detrás de la sonrisa. Pero no lo era. La verdad justa es más complicada y más humana que eso. Aquella firma nunca se probó que fuera un fraude. Los rumores de amantes, muchos quedaron solo en eso, en rumores. Y su generosidad con los pobres, esa fue absolutamente real. Mario Moreno no fue un mal hombre. Fue un hombre que guardó demasiados secretos. Un niño de barrio que aprendió que solo el dinero daba seguridad y terminó dejando una fortuna que no le dio seguridad a nadie. Un hombre que aprendió a esconderse detrás de una máscara y cuyo silencio se volvió la herencia más pesada para los suyos. No les heredó paz, les heredó vacíos, dudas y sombras. Esa fue su verdadera maldición, no el dinero, el silencio. Mira lo que se cosechó alrededor de ese dinero. La guerra por las películas, el efectivo que se esfumó, los herederos arruinados, la mansión en ruinas. Y mira el destino de los que pelearon. El hijo, Mario Arturo, murió en 2017, de un infarto, a los 56 años, sin haberse reconciliado jamás con su primo. El sobrino, Eduardo Moreno Laparade, el que ganó la guerra de las películas, murió 4 años después, en 2021, por complicaciones del COVID. Se llevó a la tumba los derechos y 20 años de odio. Los 2 hombres que pelearon como perros por la herencia de Cantinflas, hoy están muertos. Y de aquellos 70 millones, nadie sabe a ciencia cierta qué quedó. Lo que se siembra, se cosecha. Los que sembraron pleito, cosecharon pleito. Los que sembraron codicia, cosecharon ruina. El dinero no bendijo a nadie. Fue como si cada mano que se estiró hacia esos 70 millones, se quemara. Pero hubo otra siembra en esta historia, una completamente distinta.
Y esa dio otra cosecha. Porque mientras el dinero se convertía en veneno, había algo que este hombre sembró durante 50 años que nadie, absolutamente nadie, pudo tocar. Ni un juez, ni un abogado, ni un banco, ni el tiempo, la risa. ¿Recuerdas las viviendas que construyó para los pobres? Los cientos de familias humildes a las que les dio un techo digno. Eso nadie lo pudo robar. Eso ningún tribunal lo pudo repartir. Ese fue el único pedazo de su herencia que se quedó limpio, intacto para siempre. Y hubo algo más. Algo que pasó el día de su funeral y que te va a romper el corazón. Cantinflas construyó toda su vida sobre el pelado, el hombre más pobre de la calle, el barrendero, el trabajador humilde, el invisible. Sus últimas películas honraron precisamente a esos hombres. Y el día de su funeral, ellos vinieron. Los barrenderos de la ciudad, los trabajadores de limpia. Llegaron con sus uniformes de trabajo, y algunos, para despedirlo, hicieron sonar sus campanas. Esas campanitas con las que anuncian su paso por las calles cada mañana, sonando por él, por el hombre que los había puesto en el centro de la pantalla, que les había dado un rostro y una dignidad frente a todo un país. El pueblo no vino por su dinero. El pueblo ni siquiera sabía de ese dinero. El pueblo vino por su risa. Vino a devolverle un poco de la alegría que él les había regalado durante medio siglo. Y ahí está, en esa imagen de las campanas, la respuesta a todo este video. El dinero se esfumó. La risa, no. Volvamos, una última vez, al principio. A ese hombre entrando a un banco, semanas después del entierro, buscando un imperio y encontrando 13,000 pesos, 70 millones de dólares. Y 13,000 pesos. Esa fue la última broma de Cantinflas, la más amarga de todas. Solo que esta vez, nadie se rió. Pero lo que Cantinflas de verdad dejó, no cabía en ninguna cuenta. No estaba en México, ni en España, ni en Nueva York, ni en las Islas Caimán. Estaba en las campanas de los barrenderos. En las familias pobres que gracias a él tuvieron un techo. En cada persona que, 80 años después, todavía se ríe con sus películas. En una palabra que quedó para siempre en el diccionario. En eso que ningún juez pudo repartir, y ningún banco pudo perder. Y esa es la lección que este hombre nos dejó, quizás sin quererlo. Un hombre puede ganar el mundo, puede hacer reír a millones, puede acumular una fortuna capaz de comprar mansiones y obras de arte, y aún así morir dejando 13,000 pesos en el banco y una familia rota. Porque el dinero no protege de nada cuando se construye sobre secretos. El dinero se va, se esfuma, a veces sin explicación, a veces de un día para otro. 70 millones pueden volverse 13,000 pesos en el tiempo que tarda un corazón en dejar de latir. Pero lo que le das a la gente, la alegría, el consuelo, el recuerdo, eso te sobrevive. Eso no se hereda en un testamento. Eso se queda en el mundo. El dinero se esfumó. La risa, no. Ahora quiero saber qué piensas tú. Porque este es un misterio que sigue abierto, y tu opinión vale. Dime, de corazón, ¿la fortuna se despilfarró, se fue diluyendo entre malos manejos hasta quedar en nada? ¿O alguien, en algún lugar, se la robó, y por eso nunca hubo una explicación? Y dime algo más, ¿esa firma del lecho de muerte fue traición o fue justicia? Dímelo en los comentarios, los voy a leer todos, y quiero saber de qué lado estás. Y si esta historia te removió algo por dentro, hazme un favor, compártela con alguien que creció riéndose con Cantinflas, porque merece conocer la verdad detrás de la sonrisa. Y si quieres más secretos que la fama intentó enterrar, más verdades detrás de los rostros que creímos conocer, suscríbete a El Precio del Estrellato, porque detrás de cada gran leyenda siempre hay un precio.